Bienvenidos a mi canal, una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir todo el chisme que tenemos preparado hoy. Yo estoy emocionadísimo porque el tema de este vídeo, está que arde. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó el mundo con Love is in the air, y por supuesto, de la foto que literalmente incendió Instagram. Sí, ya sé, ustedes también están ansiosos por saber. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, y abróchense los cinturones porque esto va a estar de explosivo. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chismecito jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, especialmente de sus celebridades favoritas. Y no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, vayamos al grano. ¿De qué estamos hablando? De Kerem y Hande. Para aquellos que tal vez vivan en una cueva, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos que gracias a la serie Love is in the air, se convirtieron en ídolos de millones de personas en todo el mundo. La serie, una comedia romántica llena de encanto, química y paisajes espectaculares, no solo los catapultó a la fama, sino que también los enamoró. O al menos, eso creíamos todos. Durante la emisión de la serie, los rumores de romance entre Kerem y Hande eran constantes. La química en pantalla era innegable, las miradas, los gestos, todo parecía indicar que la historia de amor de Eda y Serkan había traspasado la ficción. Y, ¿saben qué? Tenían razón. Durante un tiempo fueron la pareja de moda, desatando la locura en redes sociales. Fotos juntos, declaraciones, viajes, eran la envidia de muchos. Pero, retrocedamos un poco en el tiempo. Hagamos un pequeño flashback para entender mejor el fenómeno Kerem y Hande. Love is in the air, o Sen Kalkap en su idioma original, fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno global que conquistó corazones en Europa, Latinoamérica, Asia y por supuesto en Turquía. La historia de Eda, una joven soñadora que ve sus planes truncados y se cruza en el camino de Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad peculiar, resonó en millones de personas. La trama, llena de enredos, malentendidos y por supuesto mucho romance, cautivó al público. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda el ingrediente secreto del éxito. La manera en que se miraban, la forma en que se complementaban en pantalla, la complicidad que transmitían, todo era palpable. Los fans, que rápidamente se enamoraron de la pareja Eda y Serkan, comenzaron a soñar con que su amor traspasara la ficción. Y para su alegría, sus deseos se hicieron realidad. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja. Los hashtags como #Etser, que combinaban los nombres de sus personajes, se convirtieron en tendencia en todo el mundo. Los fans, ávidos de noticias sobre sus ídolos, seguían cada paso que daban Kerem y Hande, esperando ansiosamente nuevas pistas sobre su relación. Y como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Las razones, como siempre, son un misterio. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones mediáticas. En fin, un cóctel explosivo que al final terminó por separarlos. La noticia entristeció a muchos fans, que veían en ellos una pareja perfecta. El shock fue generalizado y las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y desconcierto. La separación, sin embargo, no marcó el final de sus carreras. Kerem, con su carisma y talento, siguió cosechando éxitos. Participó en nuevas series, proyectos cinematográficos y campañas publicitarias. Su nombre, ya consolidado en la industria, seguía generando interés y expectativas. Hande, por su parte, también continuó brillando. Su belleza, su elegancia y su talento la convirtieron en una de las actrices más queridas y solicitadas del momento. Protagonizó nuevas series, se convirtió en imagen de importantes marcas y siguió cautivando a sus fans con su encanto. Pero a pesar de la separación, la atención sobre ellos nunca disminuyó. Cada paso que daban, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, todo era analizado con lupa. Y es que la llama de la esperanza de volver a verlos juntos seguía viva en el corazón de muchos.
La nostalgia por Eda y Serkan por la magia de Love is in the Air perduraba. Y aquí es donde entra la foto que, literalmente incendió Instagram. Un día, de la nada apareció una foto. No una foto cualquiera, no. Era una foto de Kerem y Hande juntos. Sonriendo, relajados, como si el tiempo no hubiera pasado. La foto que fue publicada en las redes sociales por una amiga en común desató una ola de rumores, especulaciones y alegría desenfrenada. Los fans enloquecieron. Los comentarios, los me gusta, las comparticiones, todo se multiplicó por 1000. Pero, ¿dónde y cuándo se tomó esta icónica fotografía? Según la información disponible, la foto fue tomada en una terraza en Estambul, Turquía. Kerem y Hande se encontraban reunidos con amigos en común, en un ambiente distendido y casual. La persona que publicó la foto, una amiga cercana de ambos, no dudó en compartir el momento con sus seguidores, sin imaginar el revuelo que generaría. ¿Qué significaba esa foto? ¿Era una señal de reconciliación? ¿Una simple coincidencia? ¿Una estrategia de marketing? Las teorías se dispararon. Las redes sociales se inundaron de análisis, de comparaciones de fotos antiguas, de especulaciones sobre el lenguaje corporal, un auténtico festival. En la foto, Kerem y Hande parecían estar en un ambiente relajado, en una terraza, disfrutando de una comida con amigos. Se les veía sonrientes, cercanos, como si la química que los unió en la serie no se hubiera ido. Y claro, eso fue suficiente para que los fans soñaran con una posible reconciliación. Sus miradas, la cercanía física, la naturalidad con la que posaban, todo sugería una conexión especial. La foto, como era de esperar, llegó rápidamente a los medios de comunicación de todo el mundo. Portales de noticias, revistas del corazón, programas de televisión, todos hablaron de la foto que reunió a Kerem y Hande. Y por supuesto, las reacciones fueron diversas. Algunos celebraron la posible reconciliación, otros se mostraron escépticos y otros simplemente disfrutaron de la nostalgia de verlos juntos. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la pareja, no dudaron en alimentar la especulación, publicando artículos, análisis y debates sobre el tema. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hay una reconciliación en puerta? Pues, la verdad es que hasta ahora, no hay ninguna confirmación oficial. Ni Kerem ni Hande se han pronunciado al respecto. Han evitado hacer comentarios sobre la foto y sobre los rumores que se han generado. Lo que sí sabemos es que a pesar de la separación, ambos parecen mantener una relación cordial. Se les ha visto coincidir en eventos públicos, donde se han mostrado respetuosos y amables el uno con el otro. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, que como saben, es el pan de cada día en el mundo del entretenimiento. ¿Por qué se tomaron esa foto? ¿Era un encuentro casual o premeditado? ¿Están intentando mantener una amistad o existe algo más? ¿Será que realmente se extrañan? Hay varias posibilidades. La primera, y la más sencilla, es que simplemente se encontraron, compartieron un momento con amigos, y alguien tomó la foto. Puede ser que después de todo, hayan aprendido a convivir con la fama, a dejar atrás los dramas y a disfrutar de la compañía del otro. Una amistad madura basada en el respeto y el cariño, es algo muy valioso. Quizás simplemente han comprendido que la vida continúa y que es posible mantener una relación cordial, a pesar de los desencuentros del pasado. La segunda posibilidad es que haya algo más. Tal vez el tiempo y la distancia les hayan hecho darse cuenta de lo que realmente sienten el uno por el otro. Tal vez hayan superado los obstáculos y estén dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor. ¿Quién sabe? El amor es impredecible y a veces, las segundas oportunidades son las mejores. Esta teoría alimenta los sueños de los fans, que anhelan ver a Eda y Serkan juntos, fuera de la ficción. Y por último, la tercera posibilidad, que es la menos romántica pero no por eso menos viable, es que todo sea parte de una estrategia de marketing. Ya saben, generar expectativa, alimentar el interés de los fans, mantenerlos enganchados. En el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante y a veces, una foto puede valer más que 1000 palabras. Sin embargo, es importante señalar que hasta el momento, no ha habido indicios de que Kerem y Hande estén trabajando en algún proyecto juntos que justifique esta estrategia. Por lo tanto, esta posibilidad, aunque no descartable, parece menos probable.
Lo cierto es que sea cual sea la verdad, la foto de Kerem y Ande juntos nos ha recordado por qué los amamos tanto. Nos ha recordado la magia del Love is in the air, la química que los unió y la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra el camino. La foto además nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y las relaciones en el mundo del entretenimiento. Los fans a menudo se sienten conectados con sus ídolos, como si formaran parte de su vida. Las redes sociales han intensificado esta conexión, permitiendo a los seguidores estar más cerca de sus celebridades favoritas. Sin embargo, es importante recordar que al final, todos son seres humanos con sus propios sentimientos y vidas privadas. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Creen que solo son amigos? ¿O creen que todo es una estrategia? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber sus teorías, sus opiniones, todo lo que piensen. No se guarden nada. Y mientras esperamos la respuesta, los invito a que sigan disfrutando de mis vídeos, a que estén al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Aquí estamos para mantenerlos informados y entretenidos. No me quiero ir sin hablar de un detalle. ¿Notaron el look de ambos? Kerem, como siempre, guapísimo con ese estilo casual que tanto lo caracteriza. Camiseta, jeans, y esa sonrisa que derrite corazones. Ande radiante con una sonrisa que ilumina todo. Su elegancia, su maquillaje, su peinado, todo perfecto. Verlos juntos es un placer para la vista. Su estilo, su elegancia, su carisma, son una pareja icónica. Los fans siempre están atentos a sus elecciones de moda, que a menudo se convierten en tendencias. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que estar al tanto de los chismes es parte de la vida, y aquí en mi canal, siempre los mantendré actualizados. Así que para resumir, hoy hablamos de la foto que incendió Instagram, la foto de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos. Analizamos las posibles razones detrás de esta foto, especulamos sobre una posible reconciliación y, por supuesto, celebramos el regreso, aunque sea virtual, de esta pareja icónica. Un verdadero bombazo. Muchas gracias por ver este vídeo. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y todo lo que quieran compartir. Son la mejor comunidad. Y por favor, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y sobre todo de suscribirse al canal. Es muy importante para mí y para seguir creciendo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao, chao.